España ganó 1-0, pero no dejó las mismas sensaciones que los dos primeros partidos. Albania le quitó por momentos la posesión y llegó a amenazar bastante en la segunda parte con empatar. Es posible que fuera por las rotaciones, quizás Albania tiene gran parte de la culpa, o quizás también podría ser el planteamiento de la Fuente, quién sabe. En cualquier caso hay cosas diferentes, cosas interesantes que se vieron en el partido, así que vamos a verlas. Antes de empezar con el análisis, vamos a destacar algunos jugadores de los 11 de los dos equipos, en este caso España, que salió con un 11 prácticamente nuevo, salvo Laporte. Destacaríamos quizás la actuación de Vivian, que en la primera parte ganó muchísimos duelos, siendo muy duro en todos los duelos. Laporte, que estuvo muy bien con balón, filtrando pases, cambios de orientación con mucha precisión, como en la situación que participó en el gol. Y Ferran, que su presencia en área con un gran número de remates y además fue clave porque metió el gol de la victoria. Jesús Navas, por su insistencia en ataque, por sus centros, por ganar línea de fondo constantemente. Y también podríamos destacar quizás a Olmo y Grimaldo, que bueno, que tampoco estuvieron a mal nivel. Por parte de Albania, destacar a Aslani, medio centro del Inter de Milán, que tuvo un criterio con balón con mucha personalidad, un esfuerzo físico en lo defensivo enorme. A Sani, extremo diestro, que estuvo vertical, insistente en ataque. Y sobre todo, para mí, la aparición de Broja, que en la segunda parte, con el juego de espaldas, ganando duelos a los centrales, que tuvo dos muy buenas ocasiones durante la segunda parte, fue el que cambió un poco la cara, en este caso, del ataque de Albania. Podemos ver brevemente en el gráfico cómo el desarrollo del partido, en este gráfico de amenaza ofensiva, España tuvo un dominio muy claro durante la primera parte, casi no amenazando a Albania. Pero se ve en la segunda parte cómo Albania empezó a amenazar, igualar el partido con una presencia de amenaza ofensiva muchísimo más alta. También podemos ver cómo Albania quitó sorpresivamente la posesión a España mayor tiempo del que se podría esperar, quizás con mayores porcentajes de posesión para España, y amenazó con bastantes tiros y presencia en campo rival. La primera parte del guión del partido fue claro, Albania a veces presionando arriba al hombre para intentar robar o obligar al golpeo largo de España, pero la mayor parte fue España dominando en campo rival con un pivote bajo, dos interiores a espalda y Albania en un 4-5-1 en bloque medio. Pero ambas selecciones tenían un plan claro. La idea de Albania era con Lassi saltar a Laporte tapando posibilidad de jugar al cuadrado, el delantero con Zubimendi y en el otro lado, en la banda izquierda, amenazar saltar a Vivian si había alguna buena situación, obligando a España a no poder jugar por zona central y evitando la salida cómoda de Laporte con el buen pie que tiene. Aun con todo esto diría que España encontró muchos pases en los intervalos, espacios que son entre jugadores de una misma línea, metiendo muchos pases en la línea de medios, especialmente sobre todo Laporte. Se dieron muchos pases acostados de los pivotes o entre ellos, entre banda y medio rival, por ejemplo, para encontrar a Dani Olmo o a Merino. También si los pivotes rivales quedaban muy abiertos podía descender el punta en zona central para hacer una acción de tercer hombre, y también si basculaban demasiado en exceso se podía encontrar al lado débil, que alguna vez Vivian y Laporte lo hicieron, como Laporte por ejemplo en el gol, donde encontró a Dani Olmo para después buscar a Ferran. Se buscaron muchas diagonales por el hecho de que el banda del equipo rival intentaba presionar hacia adelante a Vivian y se creaba ese espacio para Jesús Navas. Como he comentado, en una de estas situaciones es como vino el gol. Habíamos dicho que el banda izquierda estaba algo alto para amenazar saltar a la presión. Entonces se abre un gran espacio para que Laporte juegue para Olmo a la zona lateral en el cuadrado lejano y así este pueda girar solo y meter un pase a Ferran que finalizó en gol. Podemos analizar aquí también el error de lateral de Albania, que es un error muy grave porque si hay un jugador en pasillo interior con balón que pueda amenazar el pase entre central y lateral, debería de cerrar dentro para que ese pase no se pueda dar y que el jugador juegue fuera, a pie, no al espacio. Otras opciones, por ejemplo, que buscó España fue rotar y cambiar alturas y posiciones en el que yo llamo el triángulo exterior de España, que serían lateral, extremo e interior de cada lado, combinando a veces laterales estar bajos para atraer y liberar a los extremos y otra con estar altos los laterales y extremos dentro. También en este juego, como digo, de estos tres podría entrar el interior, que está cambiando posiciones con ellos dos también indiferentemente, ocupando todos siempre los mismos espacios.
Ya en zona de finalización, juntando mucho a Albania atrás cerca de su portería, ellos se colocaban en un 4-4-2 o 4-5-1 dependiendo de si Lassi volvía. Normalmente se quedaban en un 4-4-2, pero con un bloque muy junto y defendiendo todo el equipo cerca del área. Aquí España pues tuvo un mandato claro en esta zona, que era atacar por fuera y centrar. Fueron numerosos, la verdad, los centros que se vieron, ya sea del extremo, del lateral o los interiores los que centraban. Es decir, los tres del triángulo debían de poner centros, con la presencia sobre todo de Joselu, ¿no?, como razón, y con la pauta de acumular muchos jugadores en área. Está claro que es una respuesta muy clara, más o menos lógica a criterio de cada uno, a que el rival sabían que se cerraría mucho con todo el equipo en área y sería difícil por dentro. Bueno, para acabar vamos a hablar un poquito de Albania, que yo creo que ha hecho una muy buena Eurocopa, ha dado muy buen rendimiento dentro de la fase de grupos, haciendo buenos partidos, quizás mereciendo más en algunos, y me parece una selección bastante infravalorada. Quizás no es una selección puntera, obviamente, pero no tan mala como podría la gente esperar. Analizando, por ejemplo, su salida de balón, podríamos decir que intentaba atraer a España en su campo para intentar separarla y así poder buscar después a los alejados para tener una progresión sencilla. Y muchas veces lo combinaba con momentos de sacar al equipo y no arriesgar y golpear, claro. Con balón en campo rival diría que es una selección muy interesante porque tiene una idea muy clara, ser verticales. No es un equipo que dé pausa, su ataque se basa en intentar atacar por fuera, intentar incorporar jugadores con desdobles, desmarques al espacio, conducciones. Y a partir de ahí, pues centros laterales, cargando mucho el área o tiros desde la frontal, ¿no?, que es otra de sus virtudes, llegar con muchos jugadores al ataque. Crearon así muchas situaciones a España, la verdad, en área, que parece sencillo, pero no es tan sencillo. Y para acabar tendríamos que hablar obviamente de una de sus características principales y en la que ha destacado y lo ha hecho muy bien, que son las transiciones ofensivas, es decir, los contraataques, donde son de las mejores selecciones en este europeo para mí, y no solo porque son verticales cuando roban, sino porque son muy agresivos para acompañar al ataque con muchos jugadores. No es tan fácil esto como parece porque la mayoría de los equipos no van a acompañar porque los esfuerzos son grandes y pueden pensar también obviamente pues que es en balde porque quizás no acabas llegando a ayudar o participar en la contra, pero ellos tienen ese espíritu increíble para poder salir y creer en esa acción. Importante a comentar fueron las pérdidas en la segunda parte de España, que se empezaron a multiplicar. Hubo demasiadas pérdidas de España y ahí es donde Albania empezó a crecer y a poder correr, como hemos dicho, y fue otra de las claves de por qué cambió el rumbo del partido, la forma en la que se estaba viendo el partido, esas imprecisiones, esas pérdidas de España, que fueron numerosas y provocaron pues muchas contras de Albania, ¿no? Y también que Albania pudiera disponer de más tiempo y más balón y estar menos sufriendo en su propio campo, ¿no? Pero España, bueno, demostró otra de sus virtudes esta Eurocopa, que es defender en bloque bajo todos, solidarios, sin conceder demasiado, ¿no? Es verdad que si toca, lo hace y lo hace bien. Bueno, hasta aquí el análisis. España completa 9 puntos totales, 0 goles en contra. Es la única selección hasta ahora que ha conseguido esto. Y no sé qué os parece, si os parece que el favoritismo para ganar la Eurocopa ha cambiado, que es más favorita que antes. Quizás se están poniendo expectativas muy altas, no sé, házmelo saber, coméntalo. Lo que está claro es que está demostrando ser una selección que puede ganar a cualquiera. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.